El miedo a la enfermedad. Recuerda que estamos en el ciclo de los 6 más grandes miedos que tenemos los seres humanos y lo estamos abordando en su carácter de individual. Así que no te pierdas este video de principio a fin para que sepas de lo que voy a hablar y cómo lo puedes quitar de tu vida y que juegues sobre todo a tu favor. Si no te has suscrito a mi canal, ¿qué esperas? Dale click a esa campanita para que te notifiquen de la salida de nuevos videos, que esto será todos los días. Vamos a comenzar. Yo soy Tony Martin. ¿Cómo están mis queridos seres exitosos y exitosas? Yo estoy sumamente feliz de estar de nueva cuenta con todos ustedes en un video más de estos 6 grandes miedos que tenemos los seres humanos, y hoy precisamente nos toca el miedo a la enfermedad. Y antes de arrancar, te recuerdo que debes de tener a la mano tu libro Mi Nueva Vida, que te voy a dejar aquí en la descripción el link para que tengas el tuyo. Aquí precisamente hablo acerca de ello, de la enfermedad de mi papá, incluso también de un accidente que yo tuve, y por ende es de que cómo salí adelante, cómo resurgí después de estos acontecimientos en mi vida. Así que como complemento de estos videos, date una vuelta a las páginas del libro Mi Nueva Vida. Vamos a comenzar precisamente con uno de estos 6 miedos, que es el miedo a la enfermedad. Y cómo nos fue embatiendo ahora que pasamos esta pandemia, el confinamiento. Yo creo que ha sido el punto más álgido respecto a tener miedo a enfermarte de primera instancia, de contagiarte, porque al principio pues no sabíamos bien de qué se trataba, qué curas había, veíamos que había muchísimas defunciones y que por ende te decían, si entras al hospital ya no vas a salir porque te van a intubar y va a ser una serie de cuestiones que puedes perder tu vida. Estás poniendo en riesgo el hecho de que incluso entres al hospital. ¿Y a qué se debía? Todo se debía dependiendo también de la mala situación que estuviera tu templo más sagrado, que es tu cuerpo. Si tú fumabas, si tú tenías enfermedades crónicas, era muy posible que te fueras de este plano terrenal. Y por ende es de que, independientemente de ese punto que ha sido el más fuerte, yo creo, referente al miedo a enfermarnos, vamos a ponernos un poco más atrás, antes de que sucediera la pandemia. Simple y sencillamente, ¿qué es lo que pasa a tu alrededor? Te das cuenta que hay mil y millones de farmacéuticas que están interesados en vender, desde aquellas personas que se dedican a ese rubro, de tal manera que son beneficiados con el mismo sustancia que tiene el activo, pero de diferentes marcas. Entonces ahí es donde empieza esta guerra de las farmacéuticas para ver qué marca es la mejor o qué marca es la más vendida respecto a esa misma sustancia, que te va a hacer el mismo efecto independientemente de qué farmacéutica se refiera. Y cómo te van infundiendo ese miedo a la enfermedad debido a toda su campaña publicitaria que tienes. Si te puedes dar cuenta, en los espectaculares siempre dice, y ahora que comienza el frío, no te vayas a enfermar de gripe, mejor tómate esto. Ya te están de manera inconsciente dándote este palazo en el cual ya tu subconsciente dice, estamos susceptibles a enfermarnos. Ahora te voy a platicar de un estudio que hizo la Universidad de Harvard respecto de una persona que la sentaron en un banquillo sin decirle de qué se trataba, lo dejaron esperando y se acercaba primero una persona y le decía a esa persona que estaba en el banquillo, oye, te veo un poco mal, ¿eh? Y entonces la persona del banquillo pues estaba de maravilla, estaba súper bien. Y entonces dijo, bueno, pues gracias, ¿no? Entonces pasó esa persona y al rato otra persona le volvió a llegar a esa persona que estaba en el banquillo y le comentó, oye, te veo mal tu aspecto, ¿te sientes bien? Y esa persona dijo, no, pues sí me siento bien, pero pues muchísimas gracias. Y llegó una tercera persona sin que el del banquillo supiera y le dijo, oye, te veo pésimo, te ves terriblemente mal, ¿quieres que llame una ambulancia? ¿Quieres que te lleve a un hospital más cercano? Y en ese momento esa persona dijo, sí, ya me estoy sintiendo muy mal. ¿Cómo es precisamente esa sugestión? La autosugestión que hemos trabajado nosotros respecto al positivismo que debemos de forjar dentro de nosotros para empoderarnos y creer en nosotros mismos. Ahora imagínatela a la inversa, qué es lo que sucede
con todas las situaciones exteriores respecto al miedo de la enfermedad, a la enfermedad. Y te puedo contar que en mi núcleo familiar, mi papá siempre fue una persona muy enferma por su modo de vida que él llevó y todos los medicamentos que también le recetaban para componerle algo y le descomponían otra, y esa fue la historia de vida de mi papá. Y todo el tiempo yo lo vi enfermo, lo vi entrar y salir de hospital en hospital, decirnos que ya no iba a pasar la noche, pero gracias al universo nos los dejaron muchísimos años más, hasta que ya fue el último de sus andares hace casi 15 años, y por ende desde que entonces podrías decir, oye, Tony Martin, ¿a poco no tienes el miedo a la enfermedad? Y te puedo decir que no lo tengo, porque de manera inconsciente yo cumplía con lo mío. Yo hacía ejercicio, yo comía de una manera sana, obviamente en mi niñez por mis papás, que se centraron mucho en que tuviéramos una dieta balanceada, una dieta sana. Cuando ya pude yo determinar que hubo un punto de descomposición muy fuerte en mí, que yo empecé a comer muy mal, que empecé a tomar demasiado, y por ende se reflejó en mi cuerpo, trayendo en consecuencia esa ley del espejo que lo veíamos en uno de los videos anteriores, y que no me gustaba yo lo que veía en mi propio espejo. Yo decía, estoy pasado de peso, estoy muy abotagado, estoy muy hinchado, y yo hice algo al respecto. Acudí con una nutrióloga, la cual comenzó a darme una dieta balanceada y que sobre todo me enseñó a comer de primera instancia. Tú ya deja de las dietas que de la luna, que si tienes que ayunar, no, me enseñó a comer, que se tenía que comer 5 veces al día, 3 fuertes, 2 colaciones, y de qué manera tiene que ir trabajando mi sistema digestivo para que todo el tiempo estuviera precisamente con ese ritmo y tuviera yo un metabolismo sano. Por ende es de que de ahí en adelante, y ahora que soy vegetariano, que no como carne precisamente por esa necesidad de tener muchísima energía y por el respeto a los animales, entonces es cuando doy otro salto cuántico hacia mi formación de manera integral y respecto a mi salud. Y por ende es de que lo que pasó con mi papá, yo siempre lo vi como el caso aislado, de que siempre lo vi de esa manera, y yo nunca me pasó por la cabeza decir, es que yo no quiero caer como mi papá. Yo siempre hice lo mío, y mi mamá nunca me decía, oye, es que ya ves como tu papá, porque no comía bien y porque esto por el otro. Nunca fue su discurso así. Ella se centró en lo que tenía que hacer, y de igual forma yo me centré en lo que tenía que hacer, pero sin tener ese miedo a enfermarme. Incluso el único punto fue ahora en la pandemia, que sí realmente de un momento a otro sí me dio miedo, pero no por el hecho de enfermarme yo y de las consecuencias que me iba a arrojar, sino por el miedo de contagiar a mis seres queridos. Tampoco lo vi de tal manera que, ay, qué miedo, porque no sé qué me vaya a pasar. Sin embargo, comencé a estudiar al respecto de qué se debía o qué se podía hacer de manera natural, de qué manera trabajar en mi físico para que mis pulmones no estuvieran tan duros, y entonces ahí sí me pudiera embatir. Tienen una cierta flexibilidad, y lo que sucedía con las personas que enfermaban es de que se endurecían precisamente porque no podías salir, porque frenaste esta libertad de tránsito a final de cuentas, y no puedes hacer ejercicio en el exterior, por ende por los contagios. Pero sí dentro de tu casa sí podías hacer algo, siempre pudiste hacer algo, y yo lo hice. Sin embargo, dejando un poco esta connotación de la pandemia a un lado, cómo nos ha embatido todo el tiempo estas farmacéuticas y todas las informaciones que redundan sobre este punto, que es infiltrarte este miedo a enfermarte. Entonces, por venderte cierta sustancia, te meten el miedo al subconsciente, y te empiezan a vender que a esas farmacéuticas únicamente lo que les interesa es ganar dinero. ¿Tú crees que les interesa tu bienestar? Por supuesto que no. Es más el hecho de que entre más ganen ellos, mucho mejor. Las farmacéuticas de las vacunas, de la pandemia, de qué manera se vieron favorecidas. Entonces, por eso es de que hubo muchísimas de muchas farmacéuticas. Por ende, es de que ese miedo
hay que quitárnoslo, hay que precisamente hacer una introspectiva. Si tú también tuviste una situación como la mía desde el seno familiar, de alguien que viste muy enfermo, de qué manera te afectó, de qué manera fijó ese miedo a enfermarte. Hay muchísimas personas que están todavía con un miedo enorme de que todavía siguen aislados, de que todavía no salen si no es totalmente cubiertos con guantes, con cubrebocas, con lentes, con muchísimas cosas a este punto ya de la pandemia, pero precisamente es por el medio infundado. Seguramente le sucedió que alguno de sus familiares cercanos falleció debido a los contagios. Todo eso velo identificando y también identifica el por qué fue así, el por qué tú sigues aquí en este plano terrenal, porque no hay casualidades, hay causalidades y que por ende tu propósito aquí en la tierra todavía no termina, así que traspola ese miedo a fe que debes de hacer lo que te corresponde a ti para mantenerte sano, para precisamente respetar a tu templo más sagrado que es tu cuerpo, alejado de todos aquellos malos hábitos y acercarte precisamente a saber cómo comer de manera balanceada, cómo comer de manera nutritiva. Eso es lo que te corresponde a ti, no voltees a ver que porque si el abuelo, que porque si es hereditaria las enfermedades. Hay un estudio maravilloso de la Universidad de Cambridge que dice que únicamente el 1% es genético, es un caso en millones que se presenta muy pocas veces en la vida, así que de eso ni te preocupes, que sí, obviamente sí te tienes que revisar si hay casos reiterados, pero recuerda algo que es sumamente valioso. Somos seres psicosomáticos, nuestra alma enferma a nuestro cuerpo y todas aquellas descompensaciones en nuestro pH, en nuestra alcalinidad y la acidez es lo que generan estas enfermedades. Pero ¿qué es lo que traes cargando? Resentimiento, odio, todo aquello lo debes de ir soltando para que tú no caigas en este rubro enfermo respecto de estas enfermedades, y menos que enfoques tu energía en tener miedo a enfermarte, porque entonces vas a atraer la vibración alta, como ya lo hemos visto en los videos anteriores, en confiar en tu proceso, en confiar que lo estás haciendo bien para adquirir una mejor calidad de vida y sobre todo una vida sana. Eso es lo que te va a alejar de ese miedo y se va a volver en fe respecto al miedo a enfermarte, que lo vas a sacar totalmente de tu sistema. Identifica de dónde viene, si tienes a personas que todo el tiempo se están preocupando por caer enfermas, de qué manera te ha embatido, y una vez que lo identificas, piensa, si no es tuyo, deséchalo de tu vida, no te sirve, y enfócate en hacer lo correcto para ti, en respetarte, en respetar a tu cuerpo, en comer sano, en dormir bien, en hidratarte, en hacer todo lo que esté en tus manos para tener una mejor calidad de vida, vibrar siempre alto, vibrar de manera positiva para que esté tu sistema tan fuerte que no dejes que entre ni un solo bicho a tu cuerpo. Te dejo esta reflexión y recuerda que cambia tu día, cambia tu mente y comienza una nueva vida ya. También te recuerdo que no puedes dar lo que no tienes y no puedes recibir lo que no das. Yo soy Tony Marto, nos vemos pronto.